trabajar sin saber de la huelga. Cuando llegan los actores de doblaje de la ANDA y veo que empiezan a trabajar y a poner los looks de una forma increíble, fue que yo me sorprendí, dije, ¿cómo? Y yo digo que estoy haciendo doblaje. ¿Cómo le hacen? ¿Qué técnica? ¿Cómo le hacen? Porque yo sentía que era como, pues sí, algo mágico. ¿O son brujos o qué onda? Porque ponen el look así con unos tonos así maravillosos. Yo sí me quedé así enamorada del doblaje, y al primero que vi doblar ahí fue al señor Petrel, en paz descanse, Carlos Petrel. Señor Spong y al señor Scar en El Rey León, el abuelo Simpson. Sí, ajá. El Candelabro, en La Bella y la Bestia y varios otros. Entonces fue como yo empecé a ver también a la señora Lisa Wheeler, también que es fan de descanse, que le aprendí mucho, y esto creo que fueron mi inspiración en aquel tiempo, claro, entre otros compañeros, pero digo de los pioneros. Además también el señor Rosano, que también cuando yo lo escuché hablar y me remonté a mi niñez cuando yo veía Disneylandia, que yo llorando le reconocí la voz y le dije, señor, ¿lo puedo abrazarle? Porque yo me acordé ahorita que lo escuché cuando yo era niña y oí esos programas. Entonces yo me quedé enamorada del doblaje, y tan enamorada estoy que sigo aquí. ¡Bravo! Bueno, pues sí, hacer doblaje es una pasión. Yo recuerdo que tenía 3 meses en el doblaje, y la persona que me adoptó de alguna forma, que fue mi mentor y que le agradezco enormemente todo lo que hizo y lo que me enseñó, pues hasta donde él pudo, porque dejó de dirigir, fue el señor Víctor Mares. Para mí es un maestro inolvidable, lleno de paciencia, conocía a la perfección la técnica, excelente actor. Bueno, lo que pueda decir es poco. Y también recuerdo que la profunda admiración que he tenido y que tengo por mis compañeros, el profundo amor que tengo por ellos. ¿Quién iba a decir que cuando yo hacía mis trabajos de contabilidad en la secundaria, con esas hojas enormes hojas de cálculo, siempre ponía un programa que era ALF? Jamás en la vida me hubiera imaginado estar sentada a la mesa con Carlos II. Para mí es un honor. Bueno, y con tantos, con mi compañera Belinda, que también la admiro tanto. Su serie la pasaban en la noche, y recuerdo también a Benjamín en Las Tortugas Ninja, que, bueno, a mí de pequeña no me gustaba la Tortuga Ninja, pero era inevitable no saber de las Tortugas Ninja porque aparecían hasta en las sopas, ¿no? Y bueno, Javier con el gato Félix, y con mi querida amiga Isabel Martiñón, porque siempre nos ponían a hacer personajes juntas. Ella niño y yo era la niña, y así estuvimos como 7 años fácil, ¿no? Trabajando juntas, y nació una bonita amistad. Bueno, y hasta somos comadres. Gracias. Bueno, pues yo quiero decirles que para mí la cuestión del doblaje no fue luego el amor o la pasión hacia el doblaje, sino más bien a actuar al personaje que estaba yo viendo en la pantalla. Y poco a poco, con los años, porque de entrada, o sea, yo vi, por ejemplo, acá de hombres, por ejemplo, Carlos Petrel, a mí me parecía fabuloso, tenía una voz excelente. Alguien que, por ejemplo, a mí me dejaba impactada con respecto a la técnica de doblaje, Rocío Garcel, es una estupenda actriz en cuanto a la técnica de doblaje. Pero el amor yo lo fui adquiriendo poco a poco, con el tiempo. Era tan difícil para mí hacer el doblaje, lograr empatar con ese personaje que estaba enfrente en la pantalla, y que yo tenía que hacer carga a nivel actoral de emociones y de sentimientos, que se me volvió un reto. Pero ahora confieso que estoy enamorada del doblaje, que para mí es algo muy importante la cuestión del doblaje. Pero bueno, esas personas que mencioné son las que
considero para mí, puedo olvidar muchos nombres, hay muchas compañeras, las que están aquí y muchas que no están aquí, que son muy buenas en lo que hacen. Hay mucha gente muy buena en doblaje, hay mucho talento, mucha calidad. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias. Bueno, pues en mi caso, yo podría decir que yo he recibido influencia de muchas personas. No podría señalar a uno en específico, pero todas esas personas fueron unos excelentes maestros, ¿no? La gran mayoría ya están haciendo doblaje en el cielo o en la cuarta dimensión o donde, no sé, ¿no? Pero cada uno me dejó algo. Lo que yo quiero platicarles es precisamente eso a lo que se refirió Isabel, el shock que uno recibe el primer día que entra uno a una sala de doblaje. Mi primer día que pisé una sala de doblaje, bueno, entra uno como una cueva, ¿no? Son salas oscuras, con grandes pantallas, en ese tiempo eran todavía muy altas. Y estaba en el atril la señora Rocío Garcel y dirigiendo el señor Carlos Magaña. Entonces, bueno, me advirtieron, entras a la sala, te sientas y te quedas callado, no dices nada, nada más ves. Hice eso, entré a la sala, me quedé callado, me senté y de repente el señor Carlos Magaña le dice a Rocío Garcel, ¿qué pasó? ¿Grabas a una o grabas a las dos? Y dice Rocío, pues a las dos. Pues yo tenía de espaldas a Rocío, no la estaba viendo y la pantalla enfrente. Y de repente empiezan a grabar y la señora Rocío Garcel, bueno, se oyó a la mamá que estaba doblando la señora Rocío Garcel, pero de repente se oía la voz de una niña, ¿no? Digamos, estaba interactuando. Entonces yo decía, pues ¿dónde está la niña? ¿No? ¿Por qué se oye la voz de la niña? Pues resulta que la estaba grabando casi al mismo tiempo. Estaba haciendo el diálogo de la mamá y después el diálogo de la niña inmediatamente. Me costó un poco de tiempo entender qué estaba sucediendo, pero como no podía preguntar, porque si no me sacaban de la sala, entonces me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Era como entrar a la dimensión desconocida. Y ese shock, salir de la sala y tratar de entender qué es lo que había visto, pues sí fue un poco difícil de asimilar, ¿no? Y ahí es cuando uno piensa y dice, bueno, me quedo aquí y enfrento lo difícil que es hacer esto, o simplemente la puerta está muy ancha y me voy a otro lado porque no voy a poder hacer lo que hacen estas personas. Para mí ese shock y el haber asimilado un poco esto, dije, bueno, esto es lo que quiero, es un reto. Y hasta la fecha pienso que el haber aceptado ese reto a mí me ha traído satisfacciones que yo creo que ninguna cosa que yo hubiese podido hacer en la vida, o de todo lo que había vivido desde ese momento en que pisé una sala de doblaje, no lo hubiese comparado, no tiene punto de comparación con nada. Ese sería, digamos, mi mayor punto para defender al doblaje y para decir que el doblaje es tan complicado, pero a la vez es tan bonito, que yo creo que es un crimen lo que está sucediendo ahorita, que se pierda una técnica, que se pierda una herencia que costó muchos años, muchas décadas y muchas vidas refinarla y llegar a lo que es hoy el doblaje mexicano. Gracias.